Debo decir que en el mes de marzo me uní a la iniciativa del Marzo Asiático que organizan en esta comunidad de BookTube. Y bueno, para ello voy a ir nombrando estos libros de acuerdo a cómo los fui terminando, porque me permite recapitular mejor mis pensamientos. El primer libro que leí fue El limón, del escritor japonés Kaji Motohiro. Y este libro él lo publicó en 1925. Y aquí tenemos 12 relatos, ¿no? Que son como cuentos, pero para mí son relatos del mismo y el propio autor, ya que este libro se publicó antes de su muerte, porque él murió muy joven debido a una enfermedad de la época. Entonces, en este libro tenemos relatos donde él utiliza como alter egos, ¿no? Porque todos sus personajes tienen diferentes nombres, aunque algunos están relacionados. Y aquí lo que hace él es hablarnos de temas muy personales, donde se funden lo que es el paisaje y las estaciones climáticas, que me parece que para Japón, ¿no? Tiene como mucha significancia, algo que estuve leyendo para comprender mejor la literatura japonesa. Bueno, de estos cuentos, todos me parecen bellísimos, sublimes. El libro en total obtuvo un promedio de 4.5 estrellas, que es un 9 sobre 10, lo cual solamente 2 cuentos tuvieron 4 estrellas individual. De ahí todos obtuvieron 5 estrellas. Si tengo que nombrar 4 cuentos que fueron mis favoritos, mencionaría El limón, Días de invierno, Moscas de invierno y Paisaje interior, que fue uno de mis favoritos. Tiene unas metáforas increíbles, donde les digo se funde lo que es el paisaje, ¿no? La naturaleza, y bueno, esto para mí tiene todo el plus porque son temas que me encanta leer, pero aparte Motohiro hace un trabajo excelente y qué pena que muriese tan joven, porque la verdad es que me parece que tenía un talento extraordinario. Así que bueno, este libro está más que recomendado. Me gustó, me encantó muchísimo. El siguiente libro que terminé de leer, porque es un libro que comencé a releer allá por diciembre, ¿no? Lo estuve intercalando, siempre estoy leyendo poesía y estoy hablando de La poesía reunida de Blanca Varela. Ya sé, he hablado muchísimo de Blanca Varela, pero de verdad solamente les voy a decir algo. Léanla, léanla porque vale muchísimo la pena. Es una de las mejores poetas, y me atrevo a decirlo, de las mejores poetas que tiene Latinoamérica. No quiero decir muchísimo porque yo creo que ya lo he dicho y me parece que la poesía no hay cómo sentirla más allá de decir algo. Pero sí quiero recalcar que la experiencia releyendo a Blanca Varela a mi edad, porque yo lo leí con 26 años y ahora que tengo 32, fue toda una experiencia gratificante de darme cuenta, de comprender muchísimas cosas más y también darme cuenta de cómo iba creciendo Blanca Varela como tanto poeta como ser humano. Y es algo muy trascendente que yo siempre le he dicho, la vida misma lo es. Y nada, recomendadísima Blanca Varela. De verdad, si no la han leído, denle una oportunidad porque no se van a arrepentir. Y pues no tengo nada más que decir, la amo. La siguiente novela que terminé de leer fue Betty, de la escritora estadounidense Tiffany McDaniels. Esta, debo aclarar, es una novela rural que no vio la luz hasta después de este movimiento que hubo en Estados Unidos, que fue el Me Too, porque antes de ello, la escritora, tuve que ver una entrevista para comprender mejor la historia y ahorita vamos a entrar a ella. Bueno, la escritora comentaba que en algún momento cuando ella quiso publicar esta novela, ella tuvo muchísimos detalles en cuanto a la protagonista, ¿no? Porque le pedían en una editorial que cambiase por un protagonista hombre. Entonces ella más que nada quería rendirle como un tributo a su madre, ¿no? Esta mujer descendiente de cherokees y quería contar su historia como tal. Entonces ella esperó y después de este movimiento fue cuando esta novela vio la luz y me parece muy valiente de la escritora, de verdad, de haber publicado este libro porque es un libro fuertísimo, porque nos habla de su familia, ¿no? De su familia, y el hecho de exponerla de esta manera me sorprendió aún más, porque aquí en ella nos va a hablar pues del racismo que se vivía hacia sus padres y hacia su misma madre, ya que tenía pues la imagen de un cherokee, ¿no? Con piel, pues digámoslo así, con piel morena, y los rasgos de estas comunidades nativas americanas. Entonces, bueno, ahí nos muestra cómo fue tal cual el racismo, el clasismo. También nos habla, ¿no?, sobre la violencia intrafamiliar. Pero en sí la novela nos quiere hablar de la madre de Betty, ¿no? Esta mujer que fue violentada por su padre y que pues esto le ocasiona traumas, ¿no? Fantasmas que la van arrastrando
y que de alguna manera terminan sus hijas inmersas en ella. Es algo que me sorprendió muchísimo porque la autora como tal mencionaba que era real, ¿no? Y es algo durísimo de comprender. El final de la novela también me sorprendió mucho, pero hay un pero en esta novela, ¿sí? A esta novela le sobran 150 páginas y quiero decirlo porque sí hay momentos en los cuales yo lo estaba leyendo en automático. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo leía, ya prácticamente corría nada más mi vista porque es fácil de leer la novela, pero sí ya había momentos en los que sentía que estaba perdiendo el tiempo, ¿no? O sea, que la novela, si le hubieran quitado esas 150 páginas, bueno, para mí sería excelente. Aún así, es una novela que me hizo comprender muchas cosas, ¿no? Como es la marginación en ciertas localidades, la ignorancia y cómo esto, bueno, también te lleva a obrar de ciertas maneras. Y es una novela que, aunque pareciese muy dramática, para mí, en todo ese tono, creo que hay muchísima verdad. A mí lo que me sorprendió fue cómo al final Betty, ¿no? La madre de Tiffany, pues sale adelante, ¿no? Y se forja un destino y cómo ella le permite contar esta historia. Y me fascinó la relación que hay entre Betty y su padre Cherokee y todas las enseñanzas que le da. Bueno, es precioso. Y nada, es una novela que me gustó, que la disfruté. Lamentablemente, bueno, estas 150 páginas que le sobraron, pues creo que me arruinó un poco la experiencia, pero aún así es una novela que vale la pena leer si te gustan ese tipo de temas. El siguiente libro que leí fue un libro muy pequeñito de poesía que me compartió una amiga, que también ella tiene un canal en BookTube y que voy a dejar en la cajita de descripción por si quieren ir a darse una vuelta por ahí. Y debo decir que este es un libro que me fascinó, es de una poeta gitana española, y estoy hablando de Noelia Cortés con su libro Del mar y la muerte. Es un libro que me fascinó, le di las 5 estrellas y con eso lo digo todo porque todos los poemas me parecen excelentes. O sea, con una naturalidad, como si Noelia hubiese nacido para ser poeta de verdad, no lo estoy exagerando, pero me sorprendió cómo cómo calca sus sentimientos Noelia y los plasma en cada poema suyo, hablándonos de su ascendencia, de su pertenencia a cierto lugar, a cierta gente, a sus costumbres. Bueno, es que me encantó esta poesía y si puedo les voy a dejar algún poema en la cajita de descripción porque de verdad vale muchísimo la pena si tienen la oportunidad ustedes de acceder a su libro. Cómprenlo, no se van a arrepentir. De verdad, no le estoy haciendo propaganda ni nada, pero de verdad es una poeta que me encantó y más que nada porque es muy joven y si va por esa línea, de verdad, yo soy su fan ya. Este libro se va a colar entre mis mejores lecturas de este año. No tengo ninguna duda, de hecho. El siguiente libro que leí fue una novela del escritor ruso Anton Chekhov y de él leí yo 3 años. Esta es una novela corta que no tiene más de 150 páginas y debo decirles que quedé embelesada. O sea, ya yo soy su fan de Chekhov. O sea, yo Chekhov ya en algún momento había leído algunos de sus cuentos, pero sí tenía que decirles que quizás no había leído los adecuados. Pero esta novela corta, bueno, nos muestra el tránsito de la vida como es, pero con esa prosa preciosa, el elixir también utilizada de Chekhov. Y en algún momento yo había escuchado que se le mencionaba junto a Alice Munro, ¿no? Que tenían muchísimo en común y ahora comprendo por qué. De verdad, es una novela que no quiero decir mucho, pero se van a sorprender si no han leído nada de Chekhov. Yo creo que podrían comenzar por aquí, sin duda, para que entren de lleno a su narrativa, para que vean de qué trata, ¿no? Que habla más que nada, como ya dije, de lo transitorio de la vida y cómo al final la vida siempre termina mostrándonos a aquellos que en algún momento nos cegamos. Y me fascinó esta novela y la recomiendo, le coloqué 5 estrellas y entra dentro de esta iniciativa del Marzo Asiático, así que más que recomendado. El siguiente libro que terminé de leer fue un libro de poesía. Este libro también, ya tengo tiempo que comencé los libros de poesía, siempre los estoy intercalando, por eso hay muchísima poesía aquí, porque siempre la intercalo. Y estoy hablando de el libro Hilos de Chantal Maylar. Esta es una poeta española y debo decirles que fue un libro que le coloqué 3.5 estrellas, pero no porque la poesía me haya parecido mala, sino que siento que era tan hermética la poesía de Chantal, no sé, no me permitió. Era como, hay una frase y de repente la corta, y de repente entra en otra, y de repente cuestiona eso. Entonces,
sí me pareció un poquito inteligente, digámoslo, esa es la palabra, inteligente la poesía. Y entonces yo me sentí tonta, ¿no? Tonta porque cuando estaba como ya metiéndome a ciertos temas, bueno, me cortaba y luego o sea, te hace la pregunta, te encara, te pregunta, ¿qué es el silencio? ¿Qué es no sé qué? Y lo siento, me costó entrar en algunos poemas, la verdad, algunos los leí sin tal cual, no me provocó nada, pero hubo sí 2 o 3 poemas que se quedan conmigo. Y igual voy a dejar en la cajita de descripción los poemas, algunos que más me gustaron, como para darles un poquito la muestra de qué es lo que se pueden encontrar. Y ahora sí vamos a entrar a la artillería pesada, porque acá sí vienen libros de escritores que, miren, me volaron la cabeza y que desgraciadamente, sí tengo que decir, desgraciadamente murieron muy jóvenes, escribieron muy poco y es una pena. Aquí sí hago encarecidamente hincapié en que están recomendadísimos, en que si tienen la oportunidad, léanlos, porque no se van a arrepentir, al menos si les gustan estos temas. Y vamos a comenzar. El primer libro que voy a mencionarles y que tengo que hacer antes un paréntesis para decirles que es un escritor que me voló la cabeza, que no logro superar, que de verdad no soy la misma desde que lo leí, porque sus cuentos tienen todo, absolutamente todo lo que a mí me gusta. Tienen excelencia, calidad, narrativa, prosa, elixir, que es lo que más me fascina en un cuento, y lo que es más, el impacto, ¿no? Que te deja choqueada, de verdad. Y estoy hablando de Brice D.J. Panquet. Ese fue un escritor estadounidense de West Virginia. Él, antes de suicidarse, a los 26 años, logró publicar 6 de sus cuentos. Y póstumo a su muerte, se encontraron 6 que habían quedado inéditos y se hizo una recopilación y se publicó con el título del primer cuento, que se titula Te lo vistes. Este es un libro de 12 relatos, entre los cuales todos, absolutamente todos, me gustaron. Solamente 3 cuentos obtuvieron 3 estrellas y de ahí todos obtuvieron 5 estrellas. Pero sí quiero decirles de qué van sus cuentos, ¿no? Son cuentos que están más que nada contextualizados en su Virginia, en la primera mitad del siglo XX, donde se vivía una pobreza, porque sí en Estados Unidos hay pobreza y aún West Virginia se mantiene en primer lugar dentro de los estados más pobres de Estados Unidos. Pero ahí Brice nos habla de su estado, ¿no? Y no lo idealiza, sino que nos habla de esos personajes que se mantienen marginados, que podríamos decirles así, que están en su estado primitivo, primario, donde en ciertos cuentos tenemos unas escenas brutales, fuertísimas, que nos cortan el aliento por lo crudas que son. Y lo que más me gustó de estos cuentos es todo lo que hay entre líneas, ¿sí? Porque estos cuentos todo está soterrado. Aquí no te va a decir nada el escritor, nada explícito ni nada vulgar, sino que todo está soterrado entre líneas, entre detalles. Y cuando terminas de leer el cuento, se te viene todo a la mente, empiezas a encajar. O sea, tu mente empieza a encajarlo, no tú, tu mente. Y se produce una escena terrorífica, espeluznante, de verdad. Hay un cuento que se titula Una y otra vez, y ese cuento, se los juro, me voló la cabeza, no lo puedo superar, de lo bien escrito, que solamente contiene 8 páginas, y que en esas 8 páginas, señores, no se dice absolutamente nada en el cuento, no hay nada explícito, como dije, nada. Pero cuando terminas de leerlo, automáticamente tu mente encaja todo y te quedas fría, literalmente fría, porque no lo ves venir, de verdad. O sea, una cosa me fascinó y no me imagino que hubiese podido escribir este autor si hubiese seguido vivo, porque me parece un genio. O sea, me atrevo a decir esto, me parece un genio, fue un genio en vida, y es una lástima que se suicidara tan joven. Pero suponiendo y viendo todo lo que hay contextualizado en sus relatos, puedo comprender más o menos qué lo pudo orillar a eso. Es que es una cosa brutal, de verdad. Y está recomendadísimo el libro. Si tienen la oportunidad, cómprenlo porque vale su peso en oro. Así que recomendadísimo, y de una vez lo digo, este libro se va a ir a mi top de mejores libros de relatos. Y si está en el número 1, no lo dudaría ni un segundo, porque de verdad me ha volado la cabeza. Es todo lo que a mí me gusta y lo que estoy descubriendo que me gusta también en la literatura, y más que nada lo que quiero abordar en la literatura estadounidense, porque hay muchísimo de esto, hay muchísimo por donde seguir, y claro que sí, vamos a seguir explorando esa área. Los siguientes 2 libros que terminé de leer fue de una escritora japonesa de finales del siglo XVIII y que me fascinó y que voy a hacer hincapié en ella porque quiero recomendársela, porque es una escritora que leí junto a otras de mis compañeras de
de esta comunidad de BookTube, que fue Claudia de Mis Ganas de Leer, Cese del canal Cempasúchil y epílogo de Frida. Y la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Me encantó compartir con ellas este libro porque pues no íbamos como intercambiando nuestros puntos de vista, y el libro que compartí con ellas fue Crecer de Ichi Higuchi, y yo a la vez leí otro libro de ella que se titula Aguas Turbulentas, porque en él se reunían 4 cuentos más que no estaban incluidos en su libro Crecer. Y como ella escribió muy poco en vida, desgraciadamente también murió muy joven, antes de los 30 años, por una enfermedad. De los cuentos que más me gustaron fue su cuento Crecer, que es como una novela corta, digámoslo así, y me fascinó. O sea, es un cuento precioso donde nos habla de 5 niños que están como en esa transición de la infancia a la adolescencia, y bueno, ya su destino prácticamente está marcado por la sociedad, ¿no? Pero Ichiyo tiene una manera para narrarnos, para meternos también en la atmósfera, en el ambiente, que, bueno, yo terminé enamorada de Ichi Higuchi. La recomiendo encarecidamente si no han leído nada de ella, de verdad, vale la pena. Y pues nada, los 2 libros por individual obtuvieron 4 estrellas. Así es una escritora que de verdad vale la pena. Y los invito a que la lean si no la han leído. Y si ya la han leído, por favor, también cuéntenme qué les parece. Y finalmente, el último libro que se coló. Digo que se coló porque lo terminé de leer el 31 de marzo. Y estoy hablando de Caramusca de Anne Heber, esta escritora canadiense. Anne Heber el año pasado me cautivó con su novela Los Alcatraces, que recomiendo encarecidamente. Y tengo que decirles que esta novela también me gustó, o sea, me encantó. Sí, le puse 4 estrellas, sí, pero les voy a decir por qué. Sucede que esta novela es como una historia real, ¿no? Algo que ocurrió en Canadá, en Quebec, allá por el siglo XIX, y se trata más que nada de una mujer que muy joven se casa con un hombre, y este hombre, bueno, le da una vida de la cual ella no estaba acostumbrada, ¿no? Porque es una mujer de la alta sociedad. Y entonces ella, después de eso, después de tener 2 hijos de él, lo abandona y se enamora de otro hombre, ¿no? Un médico. Y bueno, este médico termina enamorado de esta mujer, pero desgraciadamente él, o sea, no les quiero arruinar la experiencia, pero desgraciadamente el futuro, el destino de este hombre, bueno, se ve atravesado por las decisiones de ella. Es un libro que, como ya les digo, está basado en una historia real que ocurrió, y donde Anne Heber, bueno, la readapta, pero con esa prosa poética seca, que es lo que más me maravilla de Anne Heber, el uso del lenguaje, el juego que hace con él. Es que de verdad, eso no lo dejo de aplaudir, me fascinó. Aparte es una novela que se lee súper rápido, pero que es previsible. O sea, tú ya sabes lo que va a pasar al final, ¿no? Pero aún así, creo que la prosa era lo que me mantenía a mí leyéndola, ¿no? La prosa, cómo se iba dando, cómo sale esta maldad, tanto personal como inconsciente del ser humano, y es brutal la novela, de verdad. Aparte de esta novela, se adaptó cinematográficamente y hay una película como tal. Aún así, con ello, yo recomiendo a Anne Heber. De verdad es una escritora que no defrauda, y igual recomendaría comenzar con ella con Los Alcatraces. Creo que es una manera excelente de comenzar y de ver si realmente te conviene o no la prosa poética, si estás preparado para ello, pero de verdad la novela Los Alcatraces creo que sí, supera mucho más a Caramusca por muchas cosas, ¿no? Por las voces narrativas que hay, pero aún así en la prosa poética me quedo con esta, porque está la ambientación en los climas fríos, ¿no? Todo se desarrolla en invierno y es brutal lo que hace de verdad con el lenguaje. Y pues nada, estas fueron todas mis lecturas del mes de marzo. Por favor, cuéntenme qué han leído ustedes, qué van a leer en el mes de abril, porque ya estamos casi a mitad. Pero aún así me importaría muchísimo que me recomendaran también si tuvieron buenas lecturas en el mes de marzo. Pues recomiéndenme, y me gustaría muchísimo también seguir con la literatura japonesa porque me encandiló, me enamoró y quiero seguir por ahí. Igual si saben de algún escritor estadounidense que me quieran recomendar, ¿no? Que se salga de esta norma de Cheever, de Carver, ¿no? Pero que se adapte más como a lo rural. Bueno, pues yo encantada de verdad de leerlos. Pues nada, nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias por ver. Hasta luego. Bye.